Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento la verdadera historia de la Sirenita, la cual arruinará tu infancia. Millones de personas han crecido viendo las películas de Disney, donde se nos cuentan las historias de princesas y príncipes, dragones, monstruos, brujas y una gran lucha entre el bien y el mal, en reinos muy pero muy lejanos. Como todos sabemos, estas historias de Disney están basadas en cuentos clásicos. Lo que casi nadie sabe es que a diferencia de lo que vemos en las películas animadas, los cuentos originales son más duros, crueles, sangrientos, perversos y hasta sexuales. Es por eso que ahora tú conocerás las verdaderas historias de cada uno de estos cuentos. Pero te advierto, conocer las tramas originales podrían arruinar tu infancia. Hoy toca La Sirenita. Ahora sí, comencemos. La Sirenita es un cuento de hadas del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen, famoso por sus cuentos para niños, ya que en esa época las historias para niños eran mucho más rudas. La Sirenita fue originalmente publicado el 7 de abril de 1837. Además, el cuento de La Sirenita fue escrito originalmente como un ballet. Sí, un ballet. Y este es el cuento. La Sirenita vive en un reino subacuático con su padre, el rey del mar, además de su abuela y sus 5 hermanas mayores, cada una nacida con un año de diferencia. En el reino existe una tradición. Cuando una sirena cumple los 16 años, se le permite subir a mirar el mundo de la superficie. Y cuando cada una de las hermanas tiene la edad suficiente, visitan la superficie una vez por cada año. Cuando llega el turno de la Sirenita, ella se aventura hacia la superficie y ve un barco con un apuesto príncipe y se enamora perdidamente de él desde la distancia. Pero de repente se desata una tormenta. La Sirenita salva al príncipe de morir ahogado en el mar. Luego de esto lo lleva a la orilla cerca de un templo, aún inconsciente. Es así que enamorada lo acompaña hasta que una joven lo encuentra junto a sus compañeras. El príncipe nunca llega a ver a la Sirenita. Y además, él ni siquiera llega a saber que la Sirenita fue su verdadera salvadora del naufragio. Es entonces que la Sirenita le pregunta a su abuela si los humanos pueden vivir por siempre si es que no se ahogan. La abuela le explica que los humanos tienen un tiempo de vida mucho más corto que los 300 años que tienen las sirenas para vivir. Pero cuando las sirenas mueren, se convierten en espuma de mar y dejan de existir, mientras que los humanos tienen un alma eterna que continúa existiendo en el cielo. La Sirenita, anhelando al príncipe y a tener un alma eterna que viviera en el cielo, visita a la bruja del mar, que le vende una poción que le da piernas, pero a cambio de su voz, ya que la Sirenita tenía la más hermosa voz de todo el mundo. Pero antes de hacer el trato, la bruja le advierte que una vez que se convierte en humana, nunca podrá volver al mar. Además, tomar la poción hará sentir a la Sirenita como si una espada la atravesara. Y con sus nuevas piernas, cada vez que camine, sentirá que pisa espinas, las cuales son suficientemente afiladas para hacerla sangrar. También le comenta que el trato solo incluye las piernas, pero que solo conseguirá un alma si el príncipe la ama y se casa con ella, porque entonces una parte del alma del príncipe pasará al cuerpo de ella, y que todavía hay más, ya que para que la Sirenita pueda sobrevivir, tiene que quedarse con el príncipe. Y es que si el príncipe se casa con otra mujer, al día siguiente del matrimonio, la Sirenita morirá con el corazón roto y se convertirá en espuma de mar. A pesar de las advertencias, la Sirenita acepta todo y decide beber la poción. Y al obtener sus piernas, va a encontrarse al príncipe en la orilla del mar, cerca de su castillo. Él la encuentra y la lleva a su casa. Y él queda atraído, gracias a su belleza y a su gracia. Incluso, aunque ella esté muda, lo que más le gusta es verla bailar. Y ella baila para él, a pesar del insoportable dolor que eso le causa. El tiempo pasa. Y cuando la madre del príncipe, la reina, le ordena a este que se case con la hija del rey del país vecino, el príncipe le dice a la Sirenita que no lo hará, porque no ama a la princesa y que solo puede amar a la joven del templo, quien él cree que lo salvó. Increíblemente, resulta que la princesa del país vecino es esa joven del templo, quien había sido enviada por su padre el rey a ser educada allí, junto con sus 2 hermanas menores. Al saber esto, el príncipe se enamora de la joven princesa del país vecino y decide casarse con ella. Cuando los príncipes se casan, el corazón de la Sirenita se despedaza. Ella piensa en todas las cosas a las que renunció y todo el dolor que tuvo que sufrir, y se desespera totalmente, pensando que la muerte la espera al amanecer del siguiente día. Pero antes de eso, a la medianoche, sus hermanas le traen un puñal que la bruja del mar les dio a cambio de sus largos cabellos. Es así que si la Sirenita asesina al príncipe con el puñal y deja correr su sangre por sus pies, volverá a ser una sirena. Todo su sufrimiento terminará y pronto vivirá su vida de sirena bajo el mar, donde podrá alcanzar los 300 años de vida. La Sirenita acepta y entra al camarote del barco nupcial real, mientras que el príncipe duerme con su nueva esposa. Pero al verlo, es incapaz de matar al príncipe, porque a pesar
pesar de todo, aún lo ama. Ella regresa a la cubierta del barco y antes de que salga el sol, arroja el puñal al agua, el cual crea un fuerte sonido que despierta al príncipe. Él sube a la cubierta y ve a la sirenita arrojarse al mar. Él trata de detenerla, pero no lo consigue. Es entonces que el sol sale del horizonte y finalmente su cuerpo se convierte en espuma de mar. El príncipe, al observar las burbujas, se da cuenta por fin que ella siempre había sido su verdadera salvadora del naufragio, pero que ya era tarde. En vez de dejar de existir, en recompensa por sus buenos actos, la sirenita siente el calor del sol, porque se ha convertido en un espíritu etéreo, una hija del aire. Las demás hijas del aire le dan la bienvenida y le explican que se volvió una de ellas porque intentó con todas sus fuerzas obtener un alma eterna. Es así que la sirenita podrá ganarla, haciendo buenas acciones por 300 años. Y por cada niño malo y niña mala, ella lloraría, y cada lágrima significaría un día más. Aún así, algún día, ella llegaría a tener un alma inmortal, que viviría eternamente en la gloria del cielo. Sí, al final, ella no se quedó con el príncipe, y sufrió mucho por no pensar en sus acciones. Y no solo eso, le creó sufrimiento a su familia, hasta dejó calvas a sus hermanas. Pero como era buena, tuvo una segunda oportunidad para poder entrar al cielo. Obviamente el final era para que los niños se portaran bien, porque si no la sirenita iba a llorar y le aumentaría un día a su sufrimiento. Es por eso que el cuento tiene muchas enseñanzas y también un final truqueado para que los niños se portaran bien. Ya conociendo las dos historias, podemos saber las diferencias entre el cuento original y el de Disney. En el cuento no se le puso nombre propio a la sirenita. En la película, la sirenita se llama Ariel. En el cuento, la bruja del mar es en cierto modo un personaje neutral y hasta secundario. En la película, en cambio, la bruja del mar es un personaje malvado, maligno y perverso. Sí, es la villana de la película. En el cuento existe otra princesa, la cual no es mala, simplemente es otra princesa. Pero en la película, este personaje se suprimió. Pero sobre todo la diferencia está en los finales distintos. En el cuento, la sirenita no consigue el amor del príncipe y ni siquiera termina casándose con él, sino que se vuelve una hija del aire, ya que cometió malas acciones e inmadureces. En cambio, en la película, este final tan triste y trágico es suprimido, y en su lugar se nos muestra un final feliz, en el que el amor triunfa a pesar de las adversidades, y que el príncipe y la sirenita sí logran casarse y vivir felices eternamente. Pero ya lo sabes, este final es una vil mentira. Espero que esto no haya arruinado tu infancia. Ahora sí, antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el horror, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.